Buenas noches, hermanos. Continuando con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 21, versos del 33 al 46, y sigan la lectura con su vista y me escuchen respecto de la misma. Dice así la palabra del Señor: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le temía por profeta. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te mordiste la lengua? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que algunas palabras que pronunciaste se revertieron en tu contra? ¿Recuerdas la última vez que le hiciste una promesa a Dios y no la cumpliste? En esta porción de la Escritura, el Señor Jesucristo está confrontando a los líderes israelitas respecto a la falsedad de su religión al haber ignorado a Dios, al haber sacado a Dios de esa religión. Recordemos el escenario: el Señor en la semana de la Pasión se encuentra en el templo y le está hablando a los líderes religiosos. Ya los ha confrontado con respecto a la autoridad, ya los ha confrontado con respecto a la obediencia, y en esta parábola el Señor los confronta respecto a los actos religiosos que ellos llevaban a cabo, pero que estaban totalmente ajenos a la voluntad de Dios. Un pueblo religioso, pero un pueblo sin Dios. La parábola nos muestra el peligro de ignorar a Dios, y debemos aprender de ella tres manifestaciones de la autoridad de Dios que no debemos ignorar porque afectan nuestras vidas. Tres manifestaciones de la autoridad de Dios que no debemos ignorar porque afectan nuestras vidas. Esta parábola está expresada en forma de alegoría y tiene su trasfondo en el canto de la viña que encontramos en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Los elementos de esta parábola los podemos identificar de la siguiente forma: el dueño de la viña representa a Dios, la viña representa a Israel, los labradores son los líderes religiosos de Israel, los siervos, los profetas del Antiguo Testamento, el Hijo es Jesús mismo, y los otros labradores son los gentiles, lo que hoy es la iglesia, lo que hoy somos tú y yo dentro del plan eterno de Dios. Vayamos pues al primer punto. El primer punto lo encontramos en los versículos del 33 y 34, y es la soberanía de Dios. Jesús empieza diciendo: oíd otra parábola. Este oíd es un imperativo y está implicando que deben de escuchar con atención con el propósito de obedecer. Otra parábola refiere al mismo tema que ya ha tratado anteriormente,
Es decir, ha tratado el tema de los dos hijos del dueño de la viña, del que dijo que iba a hacer y no hizo, y del que dijo que no iba a hacer y después hizo, confrontando la obediencia. Entonces, en ese mismo sentido, Jesús sigue hablando a los líderes y nos dice que hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí podemos ver que el hombre padre de familia en el original griego significa el dueño de una casa o el señor de una casa. Como lo hemos expresado ya, es Dios mismo, Dios el creador de todo, Dios el dueño de todo, es el que ha trabajado y ha establecido una viña. La viña es un campo de cultivo de uvas, y como señala el pastor MacArthur, la viña es un símbolo comúnmente utilizado en las escrituras para la nación hebrea. Recordemos que en Isaías 5, del 1 al 7, se habla del canto de la viña. Por lo tanto, para los líderes religiosos, lo que Jesús estaba expresando no era desconocido para ellos. Una viña era algo común dentro de la cultura del pueblo de Israel. La viña es un campo de cultivo de uvas y vemos un gran trabajo que ha realizado el Señor de la viña, ¿sí? La cercó de vallado, esto es literalmente, le puso una protección, cavó un lagar, que es donde se recolecta el jugo de la uva después de que estas son prensadas, construyó una torre, y esta torre tenía tres usos: servía de vigilancia, servía de protección a los trabajadores y también como bodega de las semillas y herramientas de trabajo. Aquí podemos ver la escena del dueño de la viña, su trabajo en este gran campo. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que la arrendó a unos labradores, personas que trabajarían la viña con la obligación de dar cuenta al dueño. Era común que parte de la cosecha fuera para el dueño como pago de una remuneración por el uso del campo en el cual se había cultivado, y así se estableció. Él arrendó, el dueño, los trabajadores no eran dueños, eran administradores de la viña. Y nos dice la escritura que el dueño se fue lejos. En el original griego se traduce se fue de viaje. Aquí podemos ver, ¿sí?, la maravilla de Dios al permitir que en su creación participe el ser humano, pero también entender que la participación del ser humano es siempre a nivel de un administrador de la creación de Dios, y que un día todo ser humano tendrá que dar cuentas al creador, al dueño de la creación. Sigue diciéndonos el pasaje que después que se fue lejos, versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. El tiempo de los frutos implica, aquí en el original griego se usa para el vocablo tiempo kairos y no cronos, que se traduce en un tiempo que apunta a un tiempo específico, es decir, a una temporada, lo que es la temporada de la cosecha. Conforme a Levítico 19, del 23 al 25, entendemos que se recolectaba la cosecha al quinto año de haberse sembrado. Entonces llegó ese tiempo, ¿y qué fue lo que hizo el dueño? Pues mandó a sus siervos. ¿Quiénes eran sus siervos? Literalmente sus esclavos. El original griego nos dice que eran sus dulos, sus esclavos, gente al servicio del dueño, y tenían una encomienda específica. Tenían que ir con los arrendatarios a recoger los frutos de la cosecha que le correspondían al dueño de la viña. En esta porción vemos la soberanía de Dios al permitir al hombre participar de esa creación y solicitar que le rindan cuentas. Pasemos al segundo punto, su gracia. Lo encontramos en los versículos del 35 al 39. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero,
venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Aquí vemos la respuesta de los arrendatarios. Una respuesta totalmente fuera del contexto. Habían tenido un acuerdo con el dueño de la viña, habían trabajado la viña, y cuando tenían que entregar lo que le correspondía al dueño, no quisieron hacerlo. Muestra de egoísmo. Y no solo no quisieron hacerlo, sino que con una violencia inaudita golpearon a uno de los siervos, y aquí la palabra griega que se usa significa flagelar o descarnar. De esa violencia se habla. A otro lo mataron. El énfasis en el original griego implica que lo mataron sin contemplaciones, y a otro más lo apedrearon. En el original significa con el propósito de causarle la muerte. ¿Qué reacción de los malvados arrendatarios? Pero por otro lado, el dueño no toma una acción en contra de estos, sino que decide mandar otros siervos, a quienes los malvados labradores tratan igual que a los primeros. Y no obstante esa acción de violencia, el Señor, el dueño de la viña, decide finalmente, como último recurso, enviar a su hijo, con la intención de que los labradores, al conocer que era el hijo del dueño, lo respetaran. Pero encontramos que esto no fue así. Los labradores han maltratado a los siervos del dueño, a los profetas del Señor. Y te pido que me acompañes a Nehemías 9, 26 al 31, para que veamos claramente cómo se cumplió, cómo Israel cumplió con lo que el Señor está mostrando aquí en esta parábola. Nehemías 9, 26 al 31. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Qué tremendo contraste. Ante la maldad del hombre, ante la violencia del hombre, ante el egoísmo del hombre, Dios manifiesta su gracia. No tomó un acto de castigo contra estos labradores, simplemente extendió su gracia. Israel había violentado a los profetas, los había golpeado, los había matado, mas sin embargo el Señor extendió su gracia y envió a su único y amado Hijo. Podemos ver la paciencia del dueño, podemos ver la misericordia del Señor, podemos ver la gracia que se extiende hasta estos nuestros días. Más adelante voy a explicar el porqué. Los malvados labradores, al ver al Hijo, se confabularon y decidieron matarlo. Su corazón
lleno de egoísmo y de avaricia, ambicionando el poder, dijeron: si lo matamos, nosotros nos quedaremos con lo que le corresponde a él, con su herencia. Como dice Carballosa, los arrendatarios entendieron que el hijo era su rival, era con quien contendía, con ellos por el control de la viña y sus frutos. Y en el ámbito de la interpretación, dice Carballosa, el hijo contendía con ellos por el reino de Dios. Sacaron fuera de la viña al hijo y lo mataron. Es interesante entender que el hijo representa a una persona cuya dignidad es superior a la de los siervos. Por lo tanto, este hijo es más que un profeta, es el Mesías prometido. Y al rechazar al hijo, están rechazando al Padre, están rechazando a Dios. Esta parábola nos muestra el pecado más irracional del ser humano y el amor más incomprensible de Dios por él. Pasemos al tercer punto: su justicia perfecta. Versículos 46 hasta el final. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Jesús los confronta y les hace una pregunta a estos líderes religiosos. Esto era común en las clases que daban los maestros de la ley. Lo hacían con la intención de mantener la atención de los escuchas. Y Jesús les pregunta: ¿qué debe hacer? ¿Qué va a hacer el dueño de la viña? ¿Qué tendría que hacer cuando venga el Señor? Esta frase nos da la certeza del regreso del Señor de la casa. Un día va a regresar y va a pedir cuentas. La pregunta es respondida por los líderes y la respuesta es un veredicto que va en contra de los intereses y del actuar de esos líderes. Y es aquí cuando yo te pregunto: ¿cuántas veces nos hemos mordido de la lengua por responder algo que después nos confronta y nos desnuda y nos demuestra que no lo cumplimos? Y son nuestras propias palabras las que nos condenan. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios que vamos a hacer algo y no lo hacemos? ¿Cuántas veces hemos ignorado a Dios en nuestros planes, en nuestras actividades? Creemos que por ser cristianos, asistir a una iglesia, tomar un curso, enseñar la palabra de Dios, predicar, tenemos la mayor parte del tiempo ganada. Pero la religión, Jesús está demostrando que la religión sin Dios es una religión falsa, que no sirve, es estéril. Y nosotros tenemos que cuestionarnos si lo que tenemos es una religión o una relación activa, viva y personal con Dios que nos confronta con el pecado. Y si verdaderamente estamos buscando conformar nuestra vida a la santidad de Dios, o simplemente estamos buscando tener un conocimiento para buscar, como los fariseos, como lo vimos en el Sermón del Monte, el favor de la gente, el reconocimiento de la gente. Y entonces ya tendremos ahí nuestra recompensa. Cuando venga el Señor, apunta a la segunda venida de Jesucristo. Cuando venga el Señor, ¿qué cuentas le daremos? ¿Qué hemos hecho con su palabra? ¿Qué hemos hecho con sus mensajeros? ¿Qué hemos hecho con su Hijo? Son preguntas que
confrontan nuestra fe y que necesitan una respuesta pronta, seria, sincera, pero que implique el sometimiento de nuestra vida al señorío de Cristo. Jesús le cita en Salmo 118, 22, 23, un salmo mesiánico, cuando les dice: ¿no habéis leído? ¿Nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Un salmo que ellos conocían. Los estaba confrontando precisamente y les está llamando la atención. ¿No habéis leído? ¿Estás poniendo más atención en tus ritos religiosos? Estaban celebrando la fiesta, pero no estaban atendiendo a la palabra del Señor. ¿No habéis leído? Qué tremendo. Si en el regreso del Señor nos confronta de esa manera. Estuviste muy pendiente en los ritos religiosos, de orar antes de cada comida, de no faltar un domingo a la iglesia. Pero ¿atendiste mi palabra? ¿Pusiste atención para obedecerlo? Esa es la intención que está poniendo Jesús ante los líderes religiosos. La piedra desechada, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta frase apunta, como dice Carballosa, a Jesucristo, tanto en su primera venida como en la segunda venida que estamos esperando. La piedra desechada es Jesucristo mismo, apunta a su crucifixión. ¿Por qué? Porque va a quebrantar, porque quebrantó a los líderes religiosos a través de la palabra expresada por Jesús, que es la palabra de Dios. Y es la palabra la que nos quebranta a nosotros. Y la cabeza del ángulo, que es la piedra más importante de todo, porque lleva el peso mayor del edificio, apunta a la resurrección de Cristo. Lo que los hombres desecharon, Dios lo aprobó. Y ahí está apuntando a la resurrección. El reino será quitado de ustedes, les dice. Pero esto es, como lo vemos en la Escritura, es temporal. El reino es quitado de Israel en forma temporal. ¿Por qué? Porque es la época de los gentiles. Eso lo podemos ver en Lucas 21, 24 y en Romanos 11, 25 al 29. Y es la época que estamos viendo, la época de la iglesia, la época tuya y mía, donde la gracia del Señor sigue operando, porque no recibimos lo que merecemos, y porque si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para perdonar el pecado de todo pecador que genuinamente se arrepiente, porque es el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque después vendrá el tiempo del juicio, y dice que esta piedra será, el que cayera sobre esta piedra será quebrantado. Otra vez apunta a la primera venida de Jesucristo, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Apunta al regreso de Jesucristo, cuando venga en su gloria a impartir justicia y a establecer juicio contra todos aquellos que lo rechazaron o que fueron apáticos ante su palabra, ante su creación, ante su perdón. Los líderes entendieron esto, comprendieron que estaban hablando de ellos, pero en lugar de arrepentirse, decidieron ir en contra de Jesús. No lo hicieron por la multitud que estaba ahí en el templo. Tuvieron miedo de la multitud. O en otras palabras, quisieron agradar más a la gente que a Dios. Y esto nos cuestiona otra vez. En nuestro ministerio, en nuestra vida cristiana, ¿es nuestra prioridad agradar a Dios o agradar a las personas? ¿Agradar a nuestros hijos? ¿Agradar a nuestra esposa? ¿O a Dios? Son tres manifestaciones de la autoridad de Dios: su soberanía, su gracia y su justicia perfecta, que no podemos ignorar porque tienen consecuencias